nos producen infecciones. Es la enteropatógena, la enteroinvasiva, la hemorrágica, la toxigénica y la agregada. Entonces esos serían los 5 serotipos que nos van a ocasionar problemas a nivel intestinal produciendo infección. ¿Entienden? Bien, empecemos entonces a ver qué es lo que pasa cuando hablamos de la E. coli enteropatógena. Según la Organización Mundial de la Salud, recomienda en sus manuales de que cuando nosotros encontramos una Escherichia coli enteropatógena ya sea en niños o en adultos, no deberíamos darle antibióticos. ¿Por qué? Por el mecanismo de acción que tiene este microorganismo. No es invasivo, o sea, no produce mucha sintomatología y el paciente puede salir del proceso infeccioso a medida que va eliminando la bacteria. Pero eso va a depender de qué? Va a depender siempre del estado inmunológico del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un niño desnutrido, ¿ya? Y este niño hace una gastroenteritis por Escherichia coli enteropatógena, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Hacerle el antibiograma y darle antibióticos. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene un factor muy importante que es la desnutrición. Entonces no va a ser lo mismo el daño que va a ocasionar la coli cuando ingrese a un paciente inmunológicamente deprimido, o sea, va a ser la sintomatología, va a ser más acentuada y por lo tanto se va a ver más clínica. En cambio, en un paciente, ya sea un niño inmunocompetente con todas las defensas, no necesita hacer un antibiograma y darle antibiótico. Pero no es lo mismo hablar de un niño con desnutrición que ya tiene un factor que lo pone en desventaja, que viene a ser el estado inmunológico. En ese tipo de pacientes, por supuesto, los síntomas van a ser más acentuados y el daño va a ser más. Por lo tanto, sí podemos dar antibióticos en ese tipo de pacientes. Bien, ¿cómo va a ser la materia fecal en estos niños? Puede ser blanda, puede ser diarreica, pero a lo que nos llama la atención, no va a haber sangre. Podemos encontrar leucocitos, pero no va a haber sangre. Entonces, por eso es que la sintomatología no es muy relevante. Como todo patógeno, por supuesto, gastrointestinal, va a producir peristaltismo, dolor de estómago, va a haber diarrea, va a haber malestar, ¿no? Pero no acentuado. ¿Se entiende? Bien, entonces empecemos a ver lo que yo les he mandado ahorita, los serotipos. Voy a compartir pantalla y ya no voy a, por si acaso ya no voy a dejar entrar porque me voy a atrasar, ¿verdad? Mire, es las 9:42 y avancé las 10. Entonces empecemos. Bien, entonces lo que habíamos hablado de la bacteria, ya les hablé de lo que era la enteropatógena. Ahora vamos a hablar de lo que es la enterotoxigénica. Cuando decimos enterotoxigénica nos estamos refiriendo a la toxina. Toda bacteria que produce infección gastrointestinal por la presencia de una toxina no se medica, no se da medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento no va a ir a destruir la toxina, por supuesto. Entonces son diarreas autolimitadas, las cuales al eliminar la toxina automáticamente el organismo se va a reponer. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Cuando, por ejemplo, un niño presenta una diarrea por toxina, no tenemos nosotros ni que darle antibióticos, solo lo que hay que hacer es reconstituir la flora, hidratar al paciente. Importante, ya lo habíamos visto cuando vimos los temas generales, donde indicamos que tenemos unos elementos móviles
que son fracciones de DNA, y son los plásmidos, que son también los encargados de transmitir o de llevar de una célula donadora a una receptora la toxina. Entonces, esto es plasmídico, también se puede llevar de una bacteria a otra. Bien, eso sería en la toxigénica. ¿Qué pasa en la invasiva? Al revés. La invasiva nosotros vamos a ver moco, vamos a ver sangre, vamos a ver leucocitos. La sintomatología va a ser más acentuada, va a haber pujo, tenemos ganas de ir al baño a defecar y no defecar, va a haber dolor. En estos casos sí se amerita hacer el antibiograma y dar antibiótico al paciente. Aparte, por supuesto, del apoyo que es la hidratación del paciente. ¿Listo? Eso en cuanto a la invasiva. Luego tenemos el serotipo hemorrágico. ¿Qué podemos hablar de esto? Sangre. Hablamos hemorrágico es la sangre. ¿Quién lo produce este? ¿Qué serotipo? La O157. En este tipo de paciente generalmente se presenta esto en niños y dependiendo del estado inmunológico del paciente, inclusive hay pacientes que requieren hospitalización. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a una complicación muy grande, que es el síndrome urémico hemolítico. Entonces ahí ya se va a ver un compromiso, viene a ser una complicación. Va a haber un compromiso renal aquí y tiene mal pronóstico, ¿no? Porque puede llegar a fallecer el paciente. Cuando hablamos del síndrome hemolítico, urémico, ¿verdad? Va a haber la insuficiencia renal, el paciente pierde sangre, por lo tanto va a haber vendría a ser otra complicación, como es la anemia. Luego se va a bajar las plaquetas y vamos a ver una trombocitopenia. Bien. Otra complicación que puede ser, se puede dar neumonía, acceso. Esta hemorrágica, como les digo, tiene mal pronóstico también y tiene muchas complicaciones. ¿Qué pasa con la enteroagregada o agregativa? Este tipo de diarrea es una diarrea secretora. O sea, ¿qué es secretora? Cuando hay demasiada pérdida de agua, como en el caso, por ejemplo, del cólera. Vamos a ver nosotros deshidratación, va a haber vómito, fiebre, puede haber hemorragia, diarrea, la diarrea, como decimos nosotros, del viajero, porque generalmente se da por la mano, ano, boca o por los alimentos, ¿verdad? También este serotipo, ¿no? Se transmite por plásmido. Entonces hay que tener esto en consideración de que podemos ver en diferentes serotipos. Algo que llama la atención acá es que se produce una colonización prolongada. ¿A qué se refiere? Va a llegar a dar un síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de las células ciliadas, a nivel de la mucosa del intestino. Entonces, ¿qué hace esto? Es como que tener una tijera y cortar el pasto. Entonces, las células maduras que cumplen la función de absorción van a estar destruidas. Solo van a quedar las células ciliadas jóvenes que no pueden cumplir el proceso de absorción. Por eso es que vamos a ver el síndrome de mala absorción en la enteroagregada. Bien, y por último tenemos la de adherencia difusa. ¿A qué se refiere? A que hay una adherencia, por eso se llama adherencia, ¿no? En la totalidad de lo que es la mucosa a nivel del epitelio. Este tipo de diarrea no vamos a ver sangre ni vamos a ver leucocitos. Ahora, si yo miro esto y digo, wow, ahora al conocer estos serotipos me doy cuenta de que es muy importante identificar cuál es
el tipo de coli que está ocasionando la diarrea, porque de acuerdo a eso yo voy a accionar mi tratamiento. Pues si es una toxigénica, por supuesto que no voy a dar antibióticos, solo voy a reconstituir la flora. Pero si es una invasiva, sí tengo que dar antibióticos. Por eso es importante serotipificar a nivel intestinal. Bien, pregunta hasta aquí de coli para pasar a salmonela, a lo que no se hubiese entendido. La enteropatogénica también no se debía administrar antibiótico. No, por eso le explicabas las normas que hace la OMS, solamente se justificaría dar en un paciente desnutrido, como dije, en pacientes inmunológicamente sintomáticos, o sea, donde se haya síntomas. Si no hay síntomas, el paciente está correteando, está hidratado, está feliz, haciendo su vida normal, ¿para qué le vas a dar? No, automáticamente va a ir eliminándose en el bolo fecal, siempre y cuando el paciente no se vuelva a infectar, porque no nos olvidemos que estas bacterias también pueden ir mano a no boca, si no nos lavamos las manos, ¿no ves? Otra pregunta. Bien, pasamos al género Salmonella. Bien, ahora les había explicado, ¿se acuerdan en la práctica, cuando les mostré el API, chicos? Habíamos visto de la, ¿cómo se llama? Les expliqué y vimos nosotros de que justamente les explicaba de que para llegar a conocer la especie, necesariamente teníamos que recurrir a las pruebas como el API para ver la fermentación de los azúcares y las diferentes pruebas bioquímicas. De esta manera nosotros podemos hablar de los grupos Enteritidis, Tifi, Paratifi, Cholerae suis, que son las diferentes especies que pueden haber para Salmonella, ¿ya? Como les indicaba anteriormente, una de las especies que está más a producir septicemia o sepsis viene a ser la tifis y la paratifis, lo que explicaba ahora, que podemos tener portadores crónicos. ¿Qué se refiere? Es a aquellos pacientes que llegaron a tener la bacteria, no hicieron un tratamiento adecuado y la bacteria va y se esconde a la vesícula. Y cada que hay un problema de desequilibrio, ya sea viral, por infecciones virales o por misma bacteria, este microorganismo vuelve a salir de la vesícula y hace la patología. Entonces, todo el tiempo estos pacientes pueden estar eliminando en las heces fecales la salmonela y vienen a ser los portadores, que son muy importantes desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? Porque son los que van a transmitir la bacteria y distribuir la infección. ¿Cómo la distribuimos? Ustedes saben, mano, ano, boca, el aseo de poder agarrar los alimentos. Entonces hay que tener muy en cuenta el lavado de manos. ¿Listo? Bien. La salmonella enteritidis, todas las salmonelas son zoonosis por si acaso, son de los animales, pero que el hombre lamentablemente la adquiere por estar en contacto con ellos o ingerir productos provenientes de estos animales, como es, por ejemplo, la carne de pollo, el huevo, ¿no? Todos los productos lácteos, digamos. Bien. Miren lo interesante que dice acá. Enteritidis, patógeno más frecuente, la bacteria no pasa a la circulación de la sangre, es muy poco, dice, pero nosotros hemos tenido experiencia ahora con ese paciente que les mostré, que era diabético, y aparte era renal crónico. Entonces vimos de que la identificamos la especie con el API porque fermentaba la arabinosa y tuvimos ahí de que se trataba de una enteritidis y nos hizo un cuadro de septicemia. La paciente le indiqué que entró con problemas de vómitos y problemas gastrointestinales. Entonces, aquí tenemos que la Salmonella enteritidis, a pesar de producir una gastroenteritis, ¿verdad?
también nos puede llegar justo con toda la sintomatología que explica acá. Diarrea acuosa, moco, sangre, dolor de estómago, cabeza, vómito, fiebre. La paciente tenía 40 grados de fiebre, tenía 22.000 blancos, escalofrío. Los casos más comunes de salmonelosis se dan por alimentos de origen animal infectado, carnes de vacuno, pollo, huevo, leche, pero la salmonela también puede esconderse en las verduras, por supuesto. ¿Y por qué en las verduras? Porque no nos olvidemos que los riegos de agua generalmente no son riegos industriales, son con agua de riachuelo, y muchas veces la gente defeca cerca de estas aguas, ¿no? Y contamina. La otra especie, que es la Cholerae suis, ¿ya?, causa septicemia por salmonela. Sería la coherente que hubiésemos encontrado nosotros ahora, pero para nosotros fue enteritis. ¿Ya? Es una de las oportunistas en los pacientes geriátricos ancianos e inmunodeprimidos. ¿Cuál es la sintomatología? Fiebre arriba de 40, bacteremia y septicemia, y también produce una enterocolitis, o sea, una infección gastrointestinal. ¿Ya? También esta puede aparecer como una simple gastroenteritis sin producir mayores sintomatologías, como les decía anteriormente. Todo va a depender del estado inmunológico. Si esta llega a un paciente inmunocompetente, pues la sintomatología no va a ser profunda, pero si llega a un inmunocomprometido, pues la sintomatología va a ser más acentuada y más grave, ¿no? Bien. Esto también por la diseminación puede irse a cualquier parte del organismo. Ustedes saben, la sangre puede llevar a un órgano, a un tejido, a una articulación. La Salmonella typhi es la otra especie que produce la enfermedad que se llama fiebre tifoidea o fiebre paratifoidea, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta bacteria? Que es la que más se debería encontrar en los cuadros de septicemia, porque es una de las causantes de sepsis. Pero Salmonella typhi tiene, podríamos decir, fases de sintomatología. ¿A qué se refiere esto? Bien, si yo contraigo, por ejemplo, la salmonella, esta especie, los síntomas que vendrían la primera semana, solo dolor de cabeza, un poquito de fiebre, debilidad, pierde el apetito, la bacteria ingresa al intestino, se propaga al torrente circulatorio y puede llegar hasta la vesícula, donde se esconde, ¿no es?, el hígado y otras partes del cuerpo. Esa es la primera semana. Si yo la analizo con estos síntomas, no hay nada específico, no hay nada. Puedo confundir con un proceso viral. La segunda semana ya tengo signo. ¿Cuál es el signo? La roceola tífica, o sea, se produce un exantema en todo lo que es tórax y abdomen. Entonces, eso es muy importante. Ahí hay algo también muy importante que hacer diferenciación. Va a haber fiebre, el abdomen va a estar doloroso por la parte de la afectación de órganos, ¿verdad? Y aquí tampoco me dice que es salmonela. ¿Por qué? Porque también me puede producir un virus, un exantema, entonces puede ser un proceso viral. Ya entre la segunda y tercera semana el paciente puede tener diarrea. También la diarrea no es algo específico, porque no se olviden también que pacientes que han hecho, por ejemplo, chikungunya, que han hecho dengue, también tienen diarrea y se presentan los exantemas. Tampoco. Después de la tercera semana, la mejoría mejora el paciente. Si no hay complicaciones, por ejemplo, una perforación intestinal, hemorragia severa, colecistitis, algún absceso o alguna neumonía. Y acá puede pasar desapercibida la bacteria. Por ejemplo, en un paciente inmunológicamente estable, ni cuenta se va a dar que tuvo salmonelosis. Pero no va a decir lo mismo un paciente
con problemas, con factores de riesgo que lo tiene que ver. Muchas veces la persona se medica, pero no sabe a qué medicó, no se hizo cultivo y no supo si realmente tuvo o no tuvo la salmonelosis. Bien, ¿qué pasa con la paratifi? La paratifi es igual que la tifi, pero menos agresiva, podemos decir, ¿no? O sea, nos va a producir también septicemia, fiebre, ¿no? Igual que la tifi, pero es menos agresiva, o sea, es más benigna, se podría decir. ¿Cómo la diagnostico yo a esta bacteria? Los hemocultivos son clave. ¿Por qué? Porque si la bacteria está circulando por la sangre, pues la voy a sacar en el hemocultivo. El coprocultivo es clave también para aislar a la bacteria y hacerle la serología e identificarla. Ahora, ¿qué pasa con los exámenes indirectos? Son malísimos, pero yo se los he puesto porque hay todavía gente que utiliza estos métodos como la reacción de Vidal, que no debería usarse, pero se está usando. Yo, por ejemplo, veo y yo digo, ¿para qué usan Vidal si puede dar reacciones cruzadas con infección por Proteus, por ejemplo? Entonces, no es aconsejable. La única metodología que se debe realizar es el cultivo, nada más. Después estas pruebas no son, pero las pongo para que ustedes sepan que existe. Algunos médicos todavía la usan. Acá en Santa Cruz se usa. Yo donde estudiaba ya no se usaba ya. Bien, nos olvidamos de doña Salmonella y entramos a de doña Shigella. Shigella, ahora cuando les escribí, tiene la especie Somni, Poide, Fleckneri, ¿no es? Disentería. ¿Qué característica tiene este grupo? Presenta una gran toxina Shiga. Esta toxina de tipo AB, ¿qué es lo que hace? Mata, destruye la mucosa, el endotelio. ¿Qué le va a hacer que salga? Es invasiva, sale sangre, sale moco, sale leucocita. Entonces aquí vamos a ver cómo esa diarrea se llama disentérica, porque lo mata y puja y tenemos. Da la misma sintomatología que la E. coli invasiva. Y muchas veces nos da esta reacción cruzada con el serotipo, digamos, ¿no? Siempre que la Shigella la encontramos en nuestro organismo, lo consideramos un patógeno estricto. ¿Por qué? Porque ingresa a producir daño. Esta es la única que no es parte de la flora normal, al igual que la salmonela. Estos son patógenos, como dije, de zoonosis. Si entran al hombre es porque el hombre estuvo en contacto. Bien, ¿qué es la patología? Por supuesto, la gastroenteritis. Moco, sangre, pujo, tenesmo, febril. Necesita o sí de tratamiento con antibióticos. Bien, ¿por qué nosotros decimos que es importante hacer la serología? Es importante porque nosotros queremos saber epidemiológicamente cuáles son las especies que nos están produciendo infección. Es la disentería, es la boidi, es la somni, es la flexneri. Entonces tenemos para saber qué es el grupo que abunda en nuestro medio, digamos. Esta también como una complicación nos puede dar el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Que generalmente lo produce la especie discenterial. Esta insuficiencia renal, que viene a ser ya una complicación, ¿verdad? Puede tener una anemia hemolítica por destrucción, por supuesto, de los glóbulos rojos, disminución de la plaqueta, defecto en la coagulación, es mortal y con frecuencia debilitante, o sea, tiene una alta mortalidad. ¿Se acuerdan que hablamos también de la Escherichia coli hemorrágica, ¿no es, chicos? Que producía el síndrome urémico hemolítico. También hay que hacer un diagnóstico diferencial con lo que es el síndrome de Reiter.
Puede ocurrir en el 3% de los casos de diarrea por Flekneri, luego de meses o años. Este síndrome de Reiter se la considera, ¿verdad?, como un factor predisponente. Sabemos en qué consiste. Son problemas en las articulaciones, mucho dolor en las articulaciones, irritación ocular y dolor al orinar. Ese es el síndrome de Reiter, que se considera como una complicación al haber tenido una gastroenteritis por Shigella dysenterial. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Cultivo, igual que para salmonela, que para la E. coli. Entonces, es bueno realizar hemocultivos y cultivo de las heces fecales. Las pruebas serológicas no valen, a no ser que sean de antígeno. Bien. Prevención para todo lo que es gastroenteritis. Lavado de manos, cocción de los alimentos, lavar los alimentos, lavarse las manos para evitar el contagio mano, ano, boca. Eso sería el tratamiento. Ahora lo di, el tratamiento de enterobacteria. Cuando hablamos nosotros de intestinos, de infección intestinal, tenemos que separar ahí los aminoglucósidos. ¿Por qué lo tenemos que separar? Porque los aminoglucósidos no se absorben a nivel del intestino. Entonces, por favor, cuando hay una infección gastrointestinal, no se debe dar aminoglucósidos. Por eso es que no está ahí. Si ven ahí tenemos ampicilina, cloranfenicol. El cloranfenicol solo se da en coli y en salmonela, pero no se da en Shigella. Podemos dar trimetoprim sulfa, ciprofloxacina, ceftriaxona. Los nitrofuranos los podemos aplicar solamente en Shigella, nada más. Bien, hasta aquí pregunta de la Shigella. Pasa un pedazo de papel. De salmonella y Shigella. Estos son los antibióticos que se deberían administrar a nivel gastrointestinal. Bueno, y por último vamos a ver la bacteria que es la Yersinia. La Yersinia hay 3 especies, la Pesti, la enterocolítica y la pseudotuberculosa. La pseudotuberculosa. Entonces, la Yersinia Pesti, ¿qué produce? La enfermedad que se llama pues peste, ¿no?, que es conocida como la peste de Europa. ¿Y quiénes son los encargados de transmitir esta enfermedad? Ahí tenemos que son las pulgas, roedores, ratas, ratones. Esos son los que se transmiten la peste, ¿no? También puede entrar por inhalación, el contacto directo con las personas a través del aire también. Así nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hablamos, esta, por ejemplo, es una enfermedad más que todo zoonótica, que no debería estar en el hombre. Tenemos la peste bubónica. ¿Por qué se llama bubónica? Porque afecta a los ganglios, ¿no? Y eso se llama bubones. La peste septicémica decimos porque atraviesa el torrente de la sangre. La peste neumónica cuando ingresa al pulmón, ¿no?, por vía sistémica, por ejemplo. ¿Cómo lo diagnosticamos a Yersinia? Podemos hacer cultivos, pruebas serológicas de antígenos o técnicas moleculares. La acción médica, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Atención inmediata, dar tratamiento de apoyo. Aquí, por ejemplo, en la peste, en la Yersinia pesti, actúa muy bien los aminoglucósidos, porque estamos hablando fuera de lo que es el intestino, ¿no? La otra especie es la enterocolítica. Esta también se caracteriza, ¿por qué?
porque produce gastroenteritis, por eso es su nombre enterocolítica, ¿no? La ingerimos a través de los alimentos, ¿no? Es una diarrea con sangre, donde hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con hemorrágica. Es como todo bacilo, produce fiebre, ¿no? Hay un dolor de abdomen que hay que hacer diagnóstico diferencial con una apendicitis, ¿verdad? Produce problemas gastrointestinales como náusea, vómito, todo eso. ¿Hay complicaciones? Sí, muy graves. ¿Cuáles son las complicaciones? Como, acuérdense, como es sistémica, puede llegar a una articulación y producir artritis. También eritemas nodosos que se manifiestan en la piel como nódulos. También puede producir bacteremia. ¿Por qué? Porque es sistémica, pasa a la sangre, ¿no? En la prevención, lo mismo que para las otras, lavado de manos, cocer los alimentos, ¿no? Eso sería tanto la prevención como el tratamiento. Como esto es gastrointestinal, ya si el paciente amerita, digamos, sintomático, es inmunológicamente inmunodeprimido, ya podemos administrar antibióticos, pero generalmente es considerada una diarrea autolimitada, que a medida que se va eliminando la bacteria, el paciente vuelve a su estado normal. Y la última especie, que es la pseudotuberculosis. ¿Por qué se caracteriza esta pseudotuberculosis? ¿No? Produce más que todo infección a nivel de los ganglios linfáticos del abdomen. Y esto que da lugar a que hay que hacer un diagnóstico diferencial con una inflamación del apéndice que se conoce como apendicitis. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Lo mismo que los síntomas que se dan en una apendicitis. Dolor de abdomen, más que todo severo, y está localizado en el cuadrante inferior derecho. Por eso es que se simula una apendicitis. Es decir, es febrícula. El paciente produce náusea, vómito, y también aparecen erupciones en la piel, o también inflamación puede aparecer, no es específico, pero se puede dar una faringitis. ¿Cuál sería la transmisión y prevención? La vía de contagio, alimentos, todos son alimentos, ¿verdad? O estos contaminados con la S de roedores, aves o cerdos. Prevención, lavado igual, para todos, manos, cocción de alimentos, lavado de vegetales. Entonces, esto sería lo que son las enterobacterias. Pregunta hasta aquí. Aquí acabamos el tema 13, que trataba de E. coli, salmonella y shigella. Ya el próximo jueves ya les voy a mandar el link para pasar las bacterias oportunistas, ¿ya? Entonces, vamos, pregúntenme qué no han entendido para que yo les vuelva a explicar. El tratamiento de la Yersinia pseudotuberculosis. Por eso, es generalmente, como les indicaba anteriormente, todo va a depender de cómo actúa el paciente, o sea, cómo responde, digamos, ¿ya? Generalmente, en este tipo de pacientes, como son procesos inflamatorios, ¿no? Nosotros podemos trabajar con lo que son los aminoglucósidos, podemos trabajar con las quinolonas, también son muy buenas para este tipo de bacterias. Y esto va a depender de qué. Como es una enterobacteria, chicos, es una enterobacteria. Acuérdense que yo en la clase de ahora, cuando escribí en pizarra, les di el perfil de antibióticos, ¿se acuerdan, chicos? De los antibióticos que van para enterobacteria. Sí. Ya. Entonces, de eso, de acuerdo al cultivo, nosotros vamos a escoger el antibiótico que nos dé sensible. ¿Está bien?
¿Alguna otra pregunta? De la enterobacteria, bueno, no sé, es de AMPC, ¿no? Un cromosoma bacteriano. No, las Yersinia no producen AMPC. Si se acuerdan ahora, yo les hice un cuadro de quienes producían AMPC. Le dije Enterobacter, Serratia, Providencia, Morganella y Proteus vulgaris. No está la Yersinia como bacteria de AMPC. Ah, ya. ¿Otra Ya, gracias. pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No se olviden que el otro jueves nos vamos a conectar porque es feriado y vamos a avanzar el tema 14. El tema sí, el 14 nos toca. Son enterobacterias oportunistas. ¿Ya? ¿Es de acuerdo? ¿Ah? ¿Qué dice? Enterobacteria oportunista es el siguiente tema para el siguiente jueves. Sí. Doctor, entonces esta solo se trataría si hay alguna complicación en esta pseudotuberculosa. Claro. Generalmente en la pseudotuberculosa, todo, estamos hablando de un proceso infeccioso fuera de lo que es el sistema gastrointestinal. Entonces nosotros podemos medicar, tratar, no es que lo vamos a dejar al paciente. A los pacientes que no se le da la medicación es en las gastroenteritis que no son relevantes, que no son invasivas. Pero cuando estamos hablando fuera del intestino, sí o sí tenemos que medicar. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? Solamente las bacterias que producen toxina, por ejemplo, como dijimos, la enterotoxina, E. coli con enterotoxina, no se medican. ¿Está bien? ¿Alguna Sí, doctora. otra? ¿Hay alguna pregunta, niños? ¿No preguntan? Bueno, si no hay pregunta, entonces nos vemos Dios mediante el otro jueves. ¿Listo? Doctora, una preguntinga, solo la última. Cuando enterohemorrágico, dijo que se presenta mayormente en niños y en adultos. Más frecuente es en niños. Yo los casos clínicos que he visto más es en niños que en adultos. Porque no se olviden, chicos, que cuando estamos hablando de las gastroenteritis son más frecuentes en niños, no solamente por la hemorragia. ¿Por qué? Porque la alimentación, los niños están sujetos a la alimentación que le dan los adultos, ¿sí o no? Y los niños son los que están jugando en la tierra, están tocando las cosas sucias, ¿no ves? Por esas razones que es el grupo etario más afectado, pero eso no significa que un adulto no se enferme. Claro que se puede enfermar, como les conté ahora la salmonela que yo llevé, por ejemplo, un paciente de 76 años. Pero es muy esporádico en pacientes adultos, más es en niños, por ese factor. Ya, gracias, doctora. Ya. Bueno, chicos, pasen buenas noches y gracias por haber asistido, ¿ya? Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora. Gracias. Buenas noches, Hasta luego. doctora. Buenas Descanse. noches. Igualmente para ustedes. Igualmente.